Buenas noches. Estamos en una emisión más de su canal Clínica de la Salud Mental. Sean bienvenidos. Hoy presentaremos el caso de Andrea, una joven universitaria de 20 años que cursa el tercer cuatrimestre. Estos últimos meses han sido muy difíciles para ella. Está pasando por una sobrecarga académica. La presión constante le está generando tensiones, preocupación y mucho miedo al fracaso. Esto le está desencadenando cuadros de estrés y ansiedad. Por otro lado, ha terminado la relación con su novio. En ocasiones siente tristeza profunda, mucho dolor, enojo, culpa, vacío, miedo e inseguridad. Cada vez son más los días en que estos sentimientos la invaden. Se ha dado cuenta que el tiempo que pasa en las redes sociales ha aumentado. Constantemente verifica qué hace su pareja, incrementando su estado de ansiedad. Ha empezado a compararse con compañeros que parecen tener la vida resuelta. Siente que no avanza tanto como otros y teme quedarse atrás. Como resultado, sus horarios de sueño se han desordenado, lo que está afectando su rendimiento escolar. Se le complica concentrarse y realizar sus tareas de manera exitosa. Se analizará este caso desde 3 puntos de estudio diferentes: cognitivo-conductual, humanista y holístico. Así que se encuentran aquí en la cabina 3 psicólogos sobresalientes en su área de estudio. El primero, Alejandro Campo, psicólogo holístico. Cristian Flores, psicólogo especializado en el área clínica cognitivo-conductual. Y David Vázquez, psicólogo especializado en el área humanista. Prestemos mucha atención a sus declaraciones y vamos a comenzar con usted, psicólogo Alejandro. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Alejandro Campo y me he especializado en un área del saber psicológico que hemos llamado holístico, ¿ok? Entonces, hoy le daremos una lectura o analizaremos este caso en profundidad dentro de esta perspectiva o óptica. Entonces, desde la perspectiva holística, lo primero que considero fundamental es observar a Andrea como una totalidad, como una persona en la que la mente, las emociones, el cuerpo y su entorno social están profundamente interconectados. Es decir, en otras palabras, contextualizaremos el caso de Andrea dentro de un panorama general, donde cada factor y elemento influyen en gran medida en cómo se manifiestan estos síntomas en Andrea. Cuando alguno de estos elementos empieza a tensarse, los otros inevitablemente responden, y eso es justamente lo que vemos reflejado en su caso. Andrea llega con síntomas de ansiedad, dificultad para dormir y una sensación constante de presión. Pero si escuchamos con atención este caso, notamos que esto no surge de un solo origen, de una fuente aislada, independiente y autoexistente, sino de una acumulación de experiencias que han sido desbalanceando su bienestar. En otras palabras, es un caso multifactorial. La carga académica, por ejemplo, no solo implica exámenes y tareas, implica una autoexigencia muy fuerte, un miedo a fallar y la idea de que su valor depende de su rendimiento. Este tipo de pensamientos van desgastando la estabilidad emocional de Andrea, aunque ella no siempre sea consciente de ello. A esto se le suma la ruptura con su pareja, que para ella no fue un simple cierre, sino una pérdida que removió muchas emociones profundas. Tristeza, inseguridad, dudas sobre sí misma e incluso culpa. Cuando alguien atraviesa una etapa emocionalmente vulnerable, cualquier evento significativo puede intensificar el malestar interno. La ruptura se convierte de alguna manera en una especie de detonante que hace más visible un desbalance que ya venía gestándose previamente. Y luego están las redes sociales, que en su caso funcionan como un espejo distorsionado de ella misma. Andrea entra para distraerse, pero termina comparándose, sintiendo que avanza menos que las demás, que no logra tanto como debería, que los otros tienen una vida más ordenada, más productiva o más feliz, etcétera, etcétera. Esta comparación constante deteriora su percepción de sí misma y amplifica su ansiedad. Las redes terminan funcionando como una lupa que agranda lo que yacía en su interior.
lo que ella teme, obviamente, como ya habíamos mencionado, no ser suficiente a los ojos de los demás. Bueno, ya que analizamos esto desde el enfoque particularmente holístico, comprendemos que estos elementos no deben analizarse únicamente por separado y de manera independiente, porque, otra vez, no existen de forma separada dentro de Andrea. Lo académico afecta a su cuerpo, la falta de sueño afecta a su estado emocional, la ansiedad afecta a su concentración, la comparación afecta a su identidad. Todo esto está interconectado. Por eso, cuando hablamos de equilibrio, no hablamos de eliminar síntomas, sino de regresar a un punto en el que cada dimensión de su vida pueda sostener a las otras en lugar de degradarlas y debilitarlas. Por eso hemos hablado al principio de contextualizar el caso de Andrea en un panorama más general, más conciliador, más unificador. Bueno, algo que observo en este caso es que Andrea se ha desconectado de su propio ritmo. Está viviendo hacia afuera, hacia las expectativas de la escuela, hacia la mirada de los demás, hacia la validación digital, hacia la historia emocional con su expareja. Pero ha dejado en segundo plano su descanso, sus límites, su intuición y digamos, una sensación, ¿ok? Una sensación interna que le dice qué necesita y cuándo lo necesita. Cuando una persona se aleja de sí misma, el cuerpo empieza a pedir ayuda. Insomnio, tensión muscular, cansancio constante, dificultad para concentrarse. Todas estas son manifestaciones de síntomas que ya venían gestándose. El cuerpo habla. El cuerpo muestra estos síntomas y manifestaciones cuando la mente ya está sobrecargada, como una olla a presión que tiene que salir por alguna parte, o como un vaso que por gota y gota termina derramándose. ¿Ya? Entonces, en esta mirada integral, la ansiedad de Andrea no es un enemigo, sino un mensajero. Habrá que recontextualizar ese problema interno que tiene de Andrea como una bendición oculta, ¿ok? Entonces, su función es mostrarle que algo en su vida ya no es sostenible, sale a la luz para poder ser sanado. La ansiedad aparece cuando se está viviendo demasiado rápido, cuando no se está procesando lo que se siente, cuando no se está digiriendo ese alimento que lo filtra nuestra mente, ¿ok? Entonces, cuando se actúa en automático, cuando se intenta de alguna manera sostener más de lo que el sistema interno puede manejar, pues ocurre un desbalance, ¿ok? Mi intervención está dirigida a ayudarla a reconectar con su interior, a escuchar lo que su cuerpo le está diciendo, a comprender lo que sus emociones realmente significan y a identificar desde qué lugar está tomando sus decisiones. Trabajaríamos, en el caso de Andrea, en reconstruir ese equilibrio perdido, no solo en el plano mental, sino también en el emocional, el físico y el relacional, porque si solo tratáramos el pensamiento, el cuerpo seguiría gritando. Es decir, analizaríamos simplemente una causa, no veríamos su fuente que subyace tras ella. Si solo tratamos la emoción, la mente seguiría descontrolada. Y si solo trabajamos la conducta, la raíz del problema seguiría intacta. Es decir, necesitamos desarraigar esos problemas. También exploraremos cómo quiere relacionarse con las redes sociales, no desde la comparación, sino desde la conciencia. Entender cuándo le hacen daño, cuándo la desconectan de la realidad y cuándo funcionan como una válvula de escape que termina siendo paradójico, la estresa aún más. En la dimensión relacional, sería importante ayudarla a reconstruir su sentido de valía personal para que no dependa ni esté sujeta a las expectativas de los otros, ni de una pareja, ni de un algoritmo. Entonces, desde esta óptica o desde esta perspectiva o enfoque holístico, buscamos que Andrea vuelva a estar presente en su propia vida, que recupere ese eje central, su calma interna y su sensación de suficiencia. No se trata de que rinda más o que se compare menos por obligación, o que duerma mejor por la llamada fuerza de voluntad. Se trata de que pueda encontrar un equilibrio interno que le permita sostener su día a día sin sentir que toda la rebasa. Ese es el corazón de nuestro enfoque. Ese es el lenguaje de nuestro enfoque. Acompañarla a reconectar consigo misma para que desde esa conexión
pueda reorganizar su mundo externo. Muchas gracias por darnos esta ventana y la oportunidad de compartir diferentes perspectivas y así poder conciliar diferentes criterios o puntos de vista desde el cual analizar este caso. Muchas gracias. Alejandro Campo, agradecemos muchísimo su participación. Vamos a continuar y ahora prestemos atención y escuchemos al psicólogo Cristian Flores con el concepto cognitivo-conductual. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. El abordaje del caso de Andrea desde un enfoque cognitivo o conductual se centraría en identificar y modificar los patrones de pensamiento y comportamientos disfuncionales que contribuyen a su estrés, ansiedad, duelo y bajo rendimiento, a través de técnicas estructuradas y centradas en el presente. Primero se comenzaría con una evaluación para identificar los eventos desencadenantes, los procesos mentales, las emociones y las conductas. Posteriormente es importante hacer una reestructuración cognitiva para ayudar a Andrea a identificar, evaluar y modificar los pensamientos distorsionados tales como no avanzo tanto como otros, que esto vendría siendo una comparación social. Otra frase como por ejemplo, temo quedarme atrás. Esto es miedo al fracaso. Otra frase que pudiera estar por ahí es, siempre estaré sola. Esto es una generalización tras la ruptura. O por ejemplo, mi expareja está mejor sin mí. Es una inferencia arbitraria al ver sus redes sociales. Es importante continuar también con una intervención conductual, programar actividades placenteras para mejorar el estado de ánimo, enseñar técnicas de organización para gestionar el tiempo y abordar el tema, claro, de la sobrecarga académica. También sería importante implementar pautas para regular el sueño, establecer límites claros para el uso de las redes sociales. Un aspecto importante también será desarrollar habilidades de afrontamiento para evitar nuevas recaídas, así como un seguimiento para evaluar su progreso. Esos serían los puntos principales a trabajar con Andrea desde el punto de vista de estudio cognitivo-conductual. Psicólogo Cristian Flores, de igual manera agradecemos su participación, sus comentarios, vamos a tenerlos muy en cuenta. Continuemos, por favor. Ahora escuchemos a David Vázquez con el enfoque humanista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De antemano, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Vázquez. Para quien no me conozca, soy psicólogo humanista, enfocado en la corriente humanista de la psicología. Me gustaría mucho abordar, ¿por qué no también el tema de Andrea y quizás dar un punto de vista pues diferente y enfocado pues en esto mismo, ¿no? en la parte humanista de la psicología y tratar de comprender y cómo poder acompañar a personas como Andrea en ese tipo de casos, ¿no? Donde pues, es evidente el caso de ansiedad que ella experimenta por diferentes factores, ¿no? Tanto académicos, emocionales y pues igual sociales, ¿no? Y me gustaría describir un poco antes que nada la psicología humanista. Hay que destacar mucho el cómo se aborda a una persona desde este punto de vista, porque hay que entender cómo todo humano tiene esa tendencia natural a querer crecer, ¿no? A ser auténtico, a tener una relación personal. Y pues la idea de la psicología humanista es más enfocarse en la persona y no tanto en los síntomas. O sea, hay que entender a la persona en su totalidad, qué siente, cómo vive, cuál es su situación, qué valores tiene y cómo todo esto tiene un sentido en su vida propia. Entonces, la psicología humanística busca acompañar y no tanto etiquetar a las personas. Pero si tomamos un cierto análisis con el caso de Andrea, podemos pues, sacar, ¿no? 4 factores principales, ¿no? Como de entrada el cognitivo, como la comparación constante y la rumiación le llevan a tener sus niveles de estrés bastante elevados.
En un caso conductual, quizás como las redes sociales y su actividad constante y compulsiva le hacen tener todavía tendencias un poco más ansiosas. A nivel fisiológico, cómo esa ansiedad se refleja a niveles de insomnio y agotamiento, a niveles contextuales, como la presión universitaria que ella siente, la comparación con esos modelos irreales de éxito en redes sociales, y quizás pues también como a nivel emocional una ruptura puede estar causando estragos en ella, ¿no? Y pues, de nuevo, desde esta mirada humanista, el ejemplo que Andrea nos presenta nos lleva a tener un objetivo que no es realmente ver por qué Andrea siente ansiedad y cómo reducir el tiempo en teléfono, sino acompañarla y cómo reconectarla consigo misma, identificar qué necesita, qué siente y qué parte de su vida ha estado sacrificando para poder cumplir expectativas externas. En ese proceso se busca crear un espacio seguro, cálido, sin juicios, donde se pueda explorar su experiencia y recuperar la sensación de autenticidad. O sea, hacerla volver a sentirse ella misma, consigo misma, sin compararse, sin exigirse tanto, sin intentar cumplir con la idea de por qué todos avanzan y yo no. Y pues ese trabajo se puede complementar con estrategias cognitivo-conductuales que ayudan a romper el ciclo de pensamientos automáticos, conductas que refuerzan la ansiedad, pero desde lo humanista el acompañamiento va un pelín más allá. Se apunta a integrar mente, cuerpo, emociones, relaciones y pues un propósito, entendiendo que el bienestar no es solo eliminar síntomas, sino recuperar pues un equilibrio y sentido. Y pues este enfoque humanista apuesta por un cambio que sea quizás un poco más real, más profundo, sostenible, que Andrea y personas en situaciones similares no solo se sientan menos ansiosas, sino más dueñas de su vida, más conectadas con lo que son y con el camino que desean construir. Porque pues al final la psicología humanista nos recuerda pues, algo muy vital, ¿no? Y algo muy esencial, que es que inclusive en los momentos más difíciles las personas no son sus problemas, son seres en crecimiento. Y cuando se les acompaña con respeto, comprensión y confianza, créanme que pueden volver a su propio centro y seguir adelante con mayor claridad y pues claro, con mayor humanidad. Y pues de antemano muchas gracias otra vez, muchas gracias por la invitación, espero haberles dejado un poco claro cómo a nivel psicológico humanista puede esto ser abordado y pues entender, ¿no? Que al final de cuentas somos seres humanos, somos personas y podemos buscar tener un tipo de ayuda un poco más a nivel acompañamiento y no tanto que señale lo que nosotros presentamos, sino que pues al final de cuentas somos seres humanos y podemos siempre avanzar, ¿no? Y por ende sí crecer, pero en un enfoque un poco más propio, ¿no? Introspectivo y no tanto clínico. Y pues sin más preámbulos, de nuevo muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, pues ha sido muy interesante escucharlos y conocer sus diferentes maneras de abordar el caso. Cada enfoque es muy importante. Cumple una función en la regulación de las emociones. Recuerda, si te sientes identificado con el caso, por favor, recurre a un profesional de la salud mental. El día de hoy terminamos una emisión más. Hasta la próxima. Y recuerden que cuidar las emociones es de vital importancia.